Imagínate un desierto que parece la superficie de Marte. Piedras, arena, viento y un sol que te cocina el cerebro. Ahora, imagínate que en ese infierno, que para cualquier persona normal no vale 2 mangos, se esconde el secreto para salvar a Europa del hambre y para reventar ciudades en pedazos. Estoy hablando del guano y del salitre, caca de pájaro y piedras saladas. Parece un chiste, ¿no? Pero en el siglo XIX, esa mezcla era el petróleo de la época. Era la diferencia entre tener cosechas abundantes o morir de hambre, y la clave para fabricar la pólvora que alimentaba los cañones de las potencias mundiales. Y por tener la llave de ese tesoro, 3 países hermanos, que compartían historia, sangre y cultura, se metieron en una carnicería que duró 5 años y que redibujó el mapa de Sudamérica a los sablazos. Hola, soy Juan y esto es América en Minutos. Para entender este lío no alcanza con mirar el mapa, hay que mirar la billetera. En la década de 1870, el mundo estaba en crisis económica y nuestros países no eran la excepción. Perú había vivido una época dorada gracias al guano, pero se la habían patinado toda en ferrocarriles carísimos y corrupción. Y ahora las deudas los ahogaban. Bolivia tenía el recurso en su litoral, en la zona de Antofagasta, pero no tenía ni la gente ni la plata para sacarlo. Era una región olvidada por la paz, separada por la cordillera y el desierto. Y Chile era el vecino ordenado, con una economía que buscaba expandirse y una clase empresarial agresiva que ya había cruzado la frontera y estaba instalada en territorio boliviano, sacando el salitre con pala mecánica. Básicamente, el dueño de casa era Bolivia, pero los inquilinos y los muebles eran chilenos. La cosa venía tensa, pero había papeles firmados. En 1874, Chile y Bolivia acordaron que la frontera se quedaba en el paralelo 24, pero con una cláusula de oro. Bolivia prometía no subirles los impuestos a las empresas chilenas en su territorio por 25 años. Firmá acá y no nos peleamos, dijeron. Pero en 1878, el presidente boliviano Hilarión Daza, un caudillo militar que necesitaba plata fresca urgente, decidió que el tratado era un papelito sin importancia. Le clavó un impuesto de 10 centavos por quintal al salitre exportado. Parece poco, pero era una cuestión de principios y de soberanía. La compañía de salitres y ferrocarril de Antofagasta, que tenía accionistas muy pesados en el gobierno chileno, se negó a pagar. Daza redobló la apuesta. Si no pagan, les expropio todo y lo remato. Y ahí se rompió todo. El día del remate, el 14 de febrero de 1879, mientras en Antofagasta esperaban a los martilleros públicos, vieron humo en el horizonte. No eran compradores, eran el Cochrane y el Blanco Encalada, los acorazados chilenos. Desembarcaron tropas y tomaron la ciudad en lo que dura un suspiro. La mayoría de la población de Antofagasta era chilena, así que recibieron a los soldados como libertadores. Bolivia le declaró la guerra a Chile, pero no estaba sola. Tenía un as en la manga, un tratado secreto de alianza defensiva con Perú, firmado en 1873. Perú intentó hacerse el distraído al principio. Mandaron a un diplomático, José Antonio de la Valle, a Santiago para negociar y enfriar la cosa. Pero los chilenos no son ningunos tontos. Su servicio de inteligencia ya sabía del tratado secreto. Le exigieron a la Valle: ¿ustedes son neutrales o están con ellos? Cuando Perú tuvo que admitir que no podía ser neutral por el pacto con Bolivia, Chile dijo: listo, cartón lleno. Y el 5 de abril de 1879 les declaró la guerra a los dos. David contra 2 Goliats, pensaban algunos, pero Chile tenía algo que sus vecinos no: estabilidad política y una escuadra naval moderna. Si te apasionan estas historias de intriga, traición y pólvora, y querés entender por qué nuestro continente es como es, este es el momento justo para que te suscribas al canal y le revientes el botón de like. Es un segundo para vos y una ayuda gigante para mí. Ahora sí, agárrate porque empieza la acción. El escenario era el desierto de Atacama, el lugar más seco del mundo. Mover un ejército por ahí, sin barcos que te traigan agua y comida, es suicida. Por eso, la primera fase fue a pura cañonazo en el mar. Chile tenía 2 acorazados nuevitos, blindados y potentes. Perú tenía barcos más viejos, pero tenía al hombre, Miguel Grau. Grau comandaba el monitor Huáscar.
No era el barco más fuerte, pero Grau lo manejaba como si fuera un auto de carreras. Durante 6 meses, el Huáscar tuvo en jaque a toda la flota chilena. Fue una locura lo que hizo ese hombre. Se metía en los puertos chilenos, rompía los cables submarinos para dejarlos sin comunicación, capturaba transportes con tropas y carbón y se escapaba antes de que lo pudieran agarrar. Hubo un momento clave, la captura del transporte Rímac. Grau se robó un barco chileno, lleno de caballos y un regimiento de caballería entero, los Carabineros de Yungay. En Santiago fue un escándalo tal que la gente salió a protestar a la calle y tuvieron que cambiar a todos los jefes de la Marina. Grau era un fantasma y encima un caballero. Rescataba a los náufragos enemigos y mandaba cartas de condolencia a las viudas. Un tipo de otra época. Pero la superioridad técnica tiene su peso. El 8 de octubre de 1879, en Angamos, la flota chilena finalmente acorraló al Huáscar. Lo rodearon entre todos. Fue una masacre. Un cañonazo voló la torre de mando y Grau murió instantáneamente, despedazado. Sus oficiales siguieron peleando hasta que no dieron más e intentaron hundir el barco para que no lo capturen, pero los chilenos lo abordaron antes. Con el Huáscar capturado, el mar fue chileno y la invasión terrestre pudo empezar. Y acá viene lo que muchos historiadores llaman el primer desembarco anfibio moderno de la historia, mucho antes que Normandía. El ejército chileno atacó el puerto de Pisagua. Fue una operación coordinada, bombardeo naval para ablandar las defensas y desembarco de tropas en botes bajo fuego enemigo. Tomaron la playa, escalaron los cerros y establecieron una cabeza de playa. Desde ahí empezaron a marchar hacia el interior, hacia el desierto. La campaña de Tarapacá fue durísima. El calor era insoportable. Los soldados caminaban sobre arena hirviendo, cargando fusiles pesados y mochilas de cuero, con el agua racionada. Se dio la batalla de Dolores, donde los aliados fueron derrotados y se mostraron las primeras grietas en la alianza. El presidente boliviano Daza, que venía con refuerzos, pegó la vuelta en lo que se conoce como la retirada de Camarones. Dejó a los peruanos colgados. Fue un papelón que le costaría el puesto. Poco después, en la batalla de Tarapacá, los peruanos lograron una victoria heroica, peleando casi sin municiones y sacándole las armas a los muertos chilenos para seguir tirando. Pero fue una victoria pírrica. No tenían comida ni agua para mantener la posición y tuvieron que retirarse igual, cruzando el desierto en una marcha de la muerte hacia Arica. Chile se quedó con la provincia de Tarapacá y, lo más importante, con la plata del salitre. Desde ese momento, la guerra para Chile se autofinanció. Para 1880, el objetivo era Tacna y Arica. Acá la guerra se puso más cruel. El ministro chileno, Rafael Sotomayor, decía que había que golpear fuerte para terminar rápido. La batalla del Alto de la Alianza, en las afueras de Tacna, fue el enfrentamiento campal más grande. Miles de hombres chocando en una planicie arenosa. El polvo que levantaban era tal que no se veía a 2 metros y se disparaban entre las sombras. La derrota aliada fue total y acá pasó algo decisivo. Bolivia, con su ejército destrozado y su moral por el piso, se retiró de la guerra. Se replegaron a los Andes y dejaron a Perú solo frente a la maquinaria bélica chilena. Quedaba el foco de Arica, defendido por el coronel Francisco Bolognesi. Los chilenos le pidieron la rendición porque la situación era imposible. Estaba rodeado por tierra y bloqueado por mar. Pero el viejo coronel respondió con una frase que está grabada a fuego en la historia de Perú. Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. El asalto al Morro de Arica fue una cosa de locos, violento y rápido. En 55 minutos, los chilenos subieron el cerro a la carrera, entre minas que explotaban y fuego de fusilería. No hubo piedad. Bolognesi cumplió su palabra y murió peleando junto a sus oficiales. Con el sur de Perú perdido, la guerra se trasladó al corazón del país, Lima, a principios de 1881. Las tropas chilenas desembarcaron al sur de la capital. Perú estaba en caos político, con dictadores que iban y venían, pero la gente salió a defender su ciudad. Se armaron líneas defensivas en San Juan y Miraflores con lo que había: universitarios, comerciantes, bomberos. Fue una resistencia desesperada. La batalla de Chorrillos fue brutal.
el balneario fue incendiado y saqueado. Al día siguiente, en Miraflores, se definió todo. A pesar de la valentía de los defensores, la superioridad profesional y de armamento chilena rompió las líneas. Lima cayó. Pero pará, porque en esta historia hay un fantasma que recorre el desierto y habla inglés con acento británico. Hasta ahora te hablé de Chile, Perú y Bolivia, pero muchos historiadores e incluso el secretario de Estado de Estados Unidos de esa época, James Blaine, no dudaron en llamar a esto una guerra inglesa. ¿Por qué? Porque detrás de las banderas y los himnos estaba la libra esterlina. Oficialmente la corona británica era neutral, pero los negocios son los negocios. Las salitreras en disputa, esas que Bolivia quería grabar, tenían dueños chilenos, sí, pero estaban financiadas y asociadas con capitales ingleses, como la casa comercial Anthony Gibbs y Sons. Y acá aparece un personaje de película, John Thomas North. Quédate con ese nombre. North era un inglés que llegó a Chile como un mecánico cualquiera y terminó siendo conocido como el rey del salitre. ¿Cuál fue su jugada maestra? Cuando estalló la guerra y los chilenos empezaron a avanzar, los bonos de las salitreras peruanas se fueron al piso. Nadie daba 2 mangos por un papel que decía que eras dueño de una mina en un territorio que estaba siendo invadido. ¿Qué hizo North? Usando créditos de bancos ingleses en Valparaíso, compró todos esos bonos a precio de basura, a veces pagando el 10% de su valor real. Apostó todo a que Chile iba a ganar y a que iba a respetar la propiedad privada de esos títulos. Y le salió redonda. Cuando Chile se anexionó Tarapacá, le reconoció la propiedad a los tenedores de bonos. North se hizo multimillonario de la noche a la mañana y pasó a controlar el monopolio mundial del nitrato desde Londres, sin disparar un solo tiro. Además, Chile tenía una ventaja logística tremenda gracias a su conexión con Inglaterra. Sus barcos eran de construcción británica, sus oficiales estudiaban la táctica de la Royal Navy y tenían crédito abierto para comprar carbón y pertrechos. Mientras Perú tenía que rascar la olla para conseguir armas de contrabando porque Inglaterra le bloqueaba las compras, alegando neutralidad, Chile recibía suministros constantes. Estados Unidos intentó intervenir a favor de Perú para frenar el monopolio británico en la región, pero llegaron tarde. Al final, los soldados pusieron el cuerpo. Chile puso la bandera, pero gran parte de la ganancia se fue en barco directo a las cuentas bancarias de la City de Londres. Volviendo al campo de batalla, con Lima ocupada, muchos pensaron que se había terminado, pero no contaban con la sierra y con Andrés Avelino Cáceres, el brujo de los Andes. Mientras el gobierno en Lima, títere de los chilenos, quería negociar, Cáceres se internó en las montañas y levantó a la indiada. Organizó una guerra de guerrillas que volvió locos a los chilenos durante 2 años más. La campaña de la Breña es épica. Cáceres y sus hombres, acompañados por las Rabonas, esas mujeres de hierro que marchaban con los soldados, cruzaban la cordillera a 4.000 metros de altura para caerle por sorpresa a los destacamentos chilenos. Los chilenos, que no estaban acostumbrados a la altura, la pasaban pésimo. Cáceres era inatrapable. Hubo batallas tremendas como la de Concepción, donde un destacamento chileno entero fue aniquilado tras resistir durante 2 días sin rendirse hasta el último hombre. Para terminar con esto, Chile tuvo que mandar al Príncipe Rojo, Patricio Lynch, que aplicó la política de tierra arrasada. Finalmente, en julio de 1883, en la batalla de Huamachuco, Cáceres fue acorralado y derrotado. Fue el final de la resistencia. El Tratado de Ancón, firmado en 1883, fue durísimo para Perú. Cedió la provincia de Tarapacá a perpetuidad. Tacna y Arica quedarían en manos chilenas por 10 años, aunque la disputa por esas ciudades duró hasta 1929. Bolivia firmó un pacto de tregua en 1884 y perdió todo su litoral, convirtiéndose en un país mediterráneo. Una herida que sigue abierta y que todavía genera reclamos internacionales. Las consecuencias de esta guerra formaron el Cono Sur moderno. Chile vivió el ciclo del salitre, una época de riqueza desbordante que modernizó el país, aunque esa riqueza terminó, irónicamente, en manos de North y los ingleses. Y las tensiones sociales derivaron en una guerra civil chilena en 1891. Perú quedó devastado.
tuvo que reconstruirse desde las cenizas, iniciando un largo periodo de inestabilidad. Y Bolivia nunca dejó de mirar hacia el mar con nostalgia y bronca. Es increíble pensar cómo el guano y el salitre, recursos que hoy no valen nada comparado con esa época, causaron tanta muerte y cambiaron el destino de millones. Fue una guerra de héroes, de resistencia, de negocios turbios y de una violencia que nos recuerda que, a veces, la geopolítica no tiene hermanos, solo intereses. Espero que este informe completo te haya servido. Si querés saber más sobre la figura de North o algún otro detalle, déjalo en los comentarios. Nos vemos la próxima.